Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un viernes más en estos webinars de liquidador y sectorista aduanero. Mi nombre es Raúl Privat, soy director gerente de Comercio Facilitador Logístico y hoy, gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, puedo estar con ustedes y vamos a revisar el tema de casuística de clasificación arancelaria, aplicando la primera regla interpretativa. Entonces, hoy ya digamos que el tema nos viene orientando en lo que vamos a ver. El día de hoy, pues, hablaremos de clasificación arancelaria en términos generales y daremos ejemplos de la regla número 1. De las 6 reglas que hay, hoy vamos a trabajar la regla número 1. ¿Ok? Vamos a entrar en materia. Vamos a recordar qué es la clasificación arancelaria. ¿Para qué nos sirve la nomenclatura arancelaria? A ver, recordemos que el comercio internacional tiene un cruce de fronteras eterno, ¿no? País tras país, continente tras continente, y obviamente no siempre se habla el mismo idioma. Entonces, los documentos como la factura, como el certificado de origen, muchas veces se hacen en los idiomas de los países exportadores, que no necesariamente van a coincidir con los idiomas de los países importadores. Entonces, con el transcurrir del tiempo, se empezaban a dar problemas referentes a la interpretación del contenido de la mercancía, por lo que se hacía necesario poder trabajar un sistema que universalice la descripción de los productos. Y la Organización Mundial de la Aduana crea el sistema arancelario, donde se le coloca una codificación numérica a cada producto que existe en el mundo y se crea el arancel de aduanas. Este arancel de aduanas tiene 3 características básicas dentro de lo que es la nomenclatura arancelaria que en ella está contenida. La nomenclatura arancelaria, vamos a decir que es una enumeración que tiene 3 características. Es una enumeración descriptiva, es una enumeración ordenada y es una enumeración metódica. Descriptiva, ordenada y metódica. Eso es la nomenclatura arancelaria. ¿Por qué decimos que es una enumeración descriptiva? Porque, si vemos en la imagen, esto vendría a ser pues el interior de un arancel de aduanas. La enumeración de 10 dígitos que vemos aquí, los 10 dígitos que forman la subpartida nacional, estos 10 dígitos nos describen el producto al que se están refiriendo. En este caso, la subpartida nacional 4418200000 describe, por eso decimos que es una enumeración descriptiva, describe al producto denominado puerta y sus marcos, contramarcos y umbrales. Entonces, la nomenclatura arancelaria, decimos que es una enumeración descriptiva porque nos describe el producto
del cual se trata. Pero también vamos a decir que la nomenclatura arancelaria es una enumeración ordenada. ¿Y por qué vamos a decir que la nomenclatura es una enumeración ordenada? Porque el arancel de aduanas está estructurado por secciones. Y cada sección contiene cierta cantidad de capítulos. Y ustedes pueden apreciar en pantalla un extracto del índice del arancel de aduanas. Y por ejemplo, podemos ver aquí que la sección 1 se refiere a los animales vivos y productos del reino animal. Es decir, yo, por orientación, voy a entender que cualquier producto que yo quiera clasificar y este producto sea referido a un animal vivo o muerto, lo voy a encontrar en los capítulos del 1 al 5. El capítulo número 1 será para clasificar animales vivos, el capítulo 2 para clasificar ya beneficiados, el capítulo 3 dedicado netamente a los productos hidrobiológicos o a los animales hidrobiológicos, el cuarto capítulo a los productos que derivan de los animales, como la leche, como la miel, como los huevos, y el quinto capítulo, digamos, se va a llamar los demás, o sea, lo que no está considerado en ninguno de los 4 primeros capítulos. Pero entonces por valor indicativo, ya más adelante profundizaremos qué es valor indicativo, sé por valor indicativo que cualquier producto del reino animal o los animales vivos en sí, lo voy a encontrar dentro de cualquiera de estos 5 capítulos. Veamos un ejemplo más. La sección 2 habla de los productos del reino vegetal. Entonces se entiende que nosotros vamos a encontrar dentro de esta sección todo lo que tenga que ver con vegetales, con frutos, con tubérculos. Y la sección 2 va a abarcar desde el capítulo 6 al capítulo 14. Entonces, si productos del reino vegetal, sé que voy a encontrar el café aquí, los cereales, las hortalizas, en fin. A lo que vamos con esto es que el índice nos ayuda a tener un orden. Por eso decimos que la enumeración es ordenada. Porque imagínense que este índice de productos y cuántas subpartidas arancelarias hay, imagínense que este sistema de arancel de aduana estuviese ordenado por orden alfabético, por ejemplo. O imagínense que estuviese ordenado por otro tipo de principio. Creo, es una opinión personal, pero no por eso deja de ser una opinión profesional, creo que esta ha sido la mejor manera de poder segmentar los productos para poder confeccionar un índice que nos permita ubicar de mejor manera, ¿no? Entonces, sección 1 animales, sección 2 vegetales, hay una sección de minerales, hay una sección de metales, una sección de aparatos eléctricos,
una sección de instrumentos musicales. Entonces, ese índice nos ayuda bastante para poder ser ordenados. Es por eso que se dice también que la nomenclatura es una enumeración no solo descriptiva, sino también es una enumeración ordenada. El concepto de nomenclatura arancelaria también nos dice que esta enumeración es metódica. Es una enumeración metódica. ¿Por qué? Porque tiene un método. Hay un método para clasificar arancelariamente. ¿Y cuál es ese método para clasificar arancelariamente? Las 6 reglas para la interpretación de la nomenclatura. Las 6 reglas para la interpretación de la nomenclatura. Entonces, nosotros no podemos clasificar arancelariamente un producto de la manera en que a nosotros se nos ocurra clasificarlo o por un sistema de invención propia. No. Nosotros vamos a clasificar los productos y a llegar a ubicar la subpartida nacional de cada uno de ellos gracias a un método que son las 6 reglas para la interpretación de la nomenclatura. Y justamente hoy, ya en unos minutos más, nos vamos a dedicar a estudiar y profundizar la regla 1. Si ustedes tienen el libro del arancel de aduanas a la mano, se habrán podido haber percatado que el arancel de aduanas es una norma legal. No sé si se han fijado en ello cuando han estado viendo la portada del libro. Y nuestro actual arancel de aduanas es el Decreto Supremo 342/2016, Economía y Finanzas. Ese es nuestro actual Decreto Supremo. El 342/2016, Economía y Finanzas. ¿Por qué Perú tiene que darle rango de ley al arancel de aduana? Vamos a la explicación. A ver, hemos dicho al inicio de la ponencia que este sistema de universalizar los productos, de codificarlos numéricamente, porque no hay nada más universal que los números, ¿verdad? 20 es 20 en todos los lugares, 40 es 40 en todos los lugares, etc. Entonces, este sistema no es un sistema de creación peruana, es un sistema creado por la OMA, ¿verdad? La OMA, que es una organización mundial, la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, Perú, para que ese sistema de arancel de aduanas creado por la OMA sea de aplicación obligatoria en nuestro país, le da a ese sistema un rango de ley. ¿Para qué? Para que todos los usuarios de comercio exterior involucrados con la clasificación arancelaria clasifiquen en base a las 6 reglas que están incluidas en este arancel. Por lo tanto, esas 6 reglas tienen una base legal, el Decreto Supremo 342/2016, Economía y Finanzas.
Imagínense por un momento que el arancel de aduanas de la OMA no fuese una norma legal en Perú. Imagínense que fuese, por ejemplo, como los Incoterms, ¿no? Que son usos y costumbres, recomendaciones. Si el arancel de aduanas no tuviera el rango de norma legal en Perú, entonces yo clasificaría como a mí me parece, tú clasificarías como a ti te parece, él clasificaría como a él le parece, y esto sería un desorden que perjudicaría al comercio. El comercio sería el principal perjudicado. Entonces, al mover un decreto supremo, nosotros tenemos que acatar y hacer la clasificación en base a este método de las 6 reglas. Otro dato interesante que usted como liquidador y sectorista aduanero debe manejar es que en términos normales el arancel de aduanas tiene 21 secciones y 97 capítulos. 21 secciones que están puestas en romano y 97 capítulos. Y Perú ha agregado un capítulo extra válido solo en Perú. Y ese capítulo extra es el capítulo 98. Ese capítulo 98 es el que va a clasificar con una tasa arancelaria especial a los envíos que llegan al país a través del courier, técnicamente llamado los envíos de entrega rápida. Entonces, este capítulo 98 hace excepción a las 6 reglas de clasificación. ¿Pero por qué? Porque es un capítulo que vale solo en Perú. No están involucrados otros países en esto. De aquí es donde sacamos el sustento que, recuerda, la mercancía hasta por un valor FOB de $200 paga arancel cero y se le clasifica en esta subpartida nacional. Ya no se aplica el material, el uso y la función, no. El hecho de que venga como envío de entrega rápida y no supere los $200, lo coloca en esa subpartida nacional. Aquí también vamos a apreciar, por ejemplo, el valor en especial del 4% para envíos courier superiores a los $200, pero que como valor máximo tienen $2.000, ¿no? Y tampoco se clasifican según su uso y su función, según las reglas, sino directamente en esta subpartida. Salvo que este envío courier supere los $2.000, salvo que tenga restricciones. Ahí ya debe clasificarse en su subpartida original, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces hoy tenemos preparado hacer casuística con la regla 1. De las 6 reglas de clasificación, hoy tenemos preparado casuística con la regla 1. Empecemos entonces. Nos dice la regla 1 lo siguiente, permítanme dar lectura. Los títulos de las secciones de los capítulos o de los subcapítulos
solo tienen un valor indicativo. Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo. Dice la regla, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo. Vamos a analizar. La regla 1 está haciendo alusión, la regla 1 está mencionando a los títulos de las secciones, a los títulos de los capítulos y a los títulos de los subcapítulos. Y nos está diciendo que estos títulos antes mencionados solo tienen un valor indicativo. Solo tienen un valor indicativo, es decir, solo tienen una referencia de orientación. Solo tienen una referencia de índice. Entonces, cuando la regla 1 me dice a mí, solo tiene, está minimizando el valor de estos títulos. Cuando me dice solo tienen, ¿verdad? Entonces, solo hay un valor de orientación. Decimos entonces que los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos no me van a dar la respuesta. No voy a llegar a la clasificación correcta solo orientado por estos títulos. No, porque solo tienen un valor indicativo. Nos dice la regla 1. Entonces, ¿cómo llegamos a la respuesta a través de la regla 1? Dice la regla, la clasificación está determinada legalmente, Decreto Supremo 342, ¿verdad? La clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas, las notas de sección y de capítulo. Entonces, también podemos dar una siguiente interpretación. El texto de la partida, la nota de sección y la nota de capítulo tienen un peso superior, tienen un rango jerárquico mayor a los títulos de las secciones de los capítulos y de los subcapítulos. En otras palabras, la regla 1 nos dice que llegamos a la clasificación correcta gracias al texto de la partida, a las notas de sección o las notas de los capítulos. Nada más. Ellos son los que nos van a dar la respuesta. Reforcemos esta idea. ¿Cómo reconozco un título de sección? ¿Cómo reconozco un título de sección? Porque siempre lo voy a encontrar debajo de la sección. El texto que aparece inmediatamente debajo de la sección es un título de sección. Entonces, animales vivos y productos del reino animal es un título de sección. Productos del reino animal es un título de sección, por ejemplo. ¿Ok? Si queremos tener en claro que estos títulos solo tienen valor indicativo, hay que también visualmente ubicar cuáles son esos títulos. Muy bien. ¿Cuáles son los títulos de capítulo?
Los títulos de capítulos son los que van a estar acompañados siempre de un número natural. 1, y este es un título de capítulo. 2, el título de capítulo. 12 y el título de capítulo. De esa manera ubicamos un título de capítulo. ¿Y cómo vamos a ubicar un título de subcapítulo? Porque este subcapítulo va a estar siempre conformado por los 4 primeros dígitos y siempre va a estar en color negrita, que le llamamos, ¿no?, a esta modalidad de color, ¿no? Cuando estamos en el Word, tenemos subrayado, negrita, bueno, en dirección a eso, ¿no? Entonces, ya hemos reconocido visualmente qué es un título de sección, qué es un título de capítulo y qué es un título de subcapítulo. Por lo tanto, ya sabemos que estos títulos solo nos van a dar un valor indicativo, no la respuesta. Porque la respuesta está determinada, nos dice la regla, por el texto de la partida. ¿Cuál es el texto de la partida? La parte descriptiva. Este es el texto. Este es el texto. Entonces la regla nos dice que la respuesta está en el texto, no en los títulos. Pero también nos dice que nos podemos apoyar del texto más las notas de sección y de capítulo. Vamos a revisar un par de ejemplos que nos van a dejar mucho más claro la regla interpretativa número 1. A ver, vamos a clasificar un potro reproductor de raza pura. ¿Ok? Vamos a clasificar un potro reproductor de raza pura. Va a ser inevitable que, a pesar de que la regla nos dice o la regla nos minimiza el valor indicativo, a pesar que la regla nos minimice el valor indicativo, va a ser inevitable siempre arrancar por el índice. Entonces, si a mí me piden clasificar un potro reproductor de raza pura, voy a ir primero al índice para buscar dónde se ubican los animales, ¿correcto? E inevitablemente me voy a empezar guiando de los títulos de sección y de capítulo, inevitablemente, pero ya con la conciencia en la regla 1 que estos títulos son solo de valor indicativo. Entonces, un potro reproductor de raza pura debiera estar ubicado en la sección 1, animales vivos. Porque si es reproductor está vivo, ¿verdad? Sección 1, animales vivos. ¿Y en cuál de los 5 capítulos debe ubicarse? En el capítulo, evidentemente, de animales vivos. Claro, porque el capítulo 2 habla ya de los cortes, de las carnes, ¿no?, de los despojos. El capítulo 3 habla de todo lo que es hidrobiológico. El 4 de los productos que emanan del animal. Y el 5 es como el residual. Entonces, definitivamente, tenemos la cercanía de que en la sección 1, capítulo 1, vamos a ubicar la correcta subpartida nacional de un potro
reproductor de raza pura. Veamos. Me voy a la sección 1, ya pasé del índice al interior del libro. Me voy a la sección 1 y aparece una letrita que dice notas. Y esta nota es una nota de sección. ¿Cómo sé que es una nota de sección? Porque está debajo del título de sección. Si estuviese debajo del título de capítulo, sería una nota de capítulo. Entonces, ojo con esto, a veces es un poco pesado, pero hay que hacerlo. Cada vez que la sección o el capítulo que nos está orientando, que nos está dando el valor indicativo, cada vez que estos títulos de sección o de capítulo tengan notas, tenemos que detenernos a leerlas. Tenemos que detenernos a leerlas. Entonces, estamos tratando de clasificar un potro reproductor de raza pura y recordamos que la regla 1 dice el texto de la partida. Entonces yo trato de buscar dentro de animales vivos al potro, literal. Y no lo encuentro. No encuentro el potro. Pero recuerdo que la regla 1 me dice que la respuesta está en los textos de la partida o en las notas. Entonces vamos a las notas. Acompáñenme a leer la nota 1 de la sección 1. En esta sección, cualquier referencia a un género o una especie determinada de un animal se aplica también, salvo disposición en contrario, a los animales jóvenes de ese género o especie. Animales jóvenes de ese género o especie. Encontré mi respuesta. Un potro es un caballo joven. Un potro es un caballo joven. Y la regla me dice que es la misma partida para el animal viejo o joven. El potro es la versión juvenil del caballo. Por lo tanto, me voy a caballos y me ubico en reproductores de raza pura. Subpartida nacional 0101210000. Si no leyera las notas, probablemente no. Lo más seguro es que clasificaríamos de manera errada. Definitivamente de manera errada. Vamos a ver un segundo ejemplo de la regla interpretativa 1. Vamos a un segundo ejemplo. Ahora quiero clasificar un león. Pero a diferencia del potro, que tenía la función de reproducir, este león que quiero clasificar es un león destinado a ser un atractivo de zoológico ambulante. ¿Okay? Es un león que llega a Perú para ser atractivo
de zoológico ambulante, de un zoológico itinerante. Nuevamente empiezo por el índice, es inevitable. Sección 1, animales vivos, obviamente, ¿no? Si el león va a trabajar en un zoológico, tiene que estar vivo. Capítulo 1, animales vivos. Hasta ahí, la ecuación es similar a la del anterior ejemplo. Profundizo en el capítulo animales vivos, y encuentro notas. Encuentro una nota de capítulo. ¿Cómo sé que es una nota de capítulo? Porque está debajo del título de capítulo. Entonces, tengo que leer las notas, porque la regla interpretativa 1 me dice: la respuesta está determinada por los textos de las partidas y por las notas. Tengo que leer las notas. Y aparece un tipo de nota que llamamos notas excluyentes. ¿Por qué le decimos excluyente? Fíjate, dice, nota 1. Este capítulo comprende todos los animales vivos, excepto. Entonces, esto lo vuelve una nota excluyente, porque me dice que en ese capítulo, en el capítulo 1, voy a encontrar todos los animales vivos, pero con una objeción. ¿Qué objeción? Las que están en estos 3 apéndices o incisos de esta nota 1. Tengo que leerlo. Nota 1A habla sobre animales hidrobiológicos, lo descarto. Nota B habla de microorganismos, lo descarto, no tiene que ver conmigo. La nota C dice que no están en este capítulo los animales de la partida 9508. Entonces, primicia. El capítulo 1 no es el único capítulo que contiene animales vivos. Esta nota de capítulo me está diciendo que en el capítulo 95 también vamos a encontrar animales. En otras palabras, el capítulo 1 me está mandando hacia el capítulo 95. Entonces, para saber si me debo ir al 95 o me debo quedar en el 1, tengo que leer los animales de la partida 9508. Vamos a leer. Dije, tiovivos, columpios, casetas de tiro, demás atracciones de ferias, circos y zoológicos ambulantes. Atracciones de zoológico ambulante. Y este león está viniendo para eso. Para hacer un atractivo de zoológico ambulante. Su clasificación correcta sería 9508100000. Entonces, a pesar de ser un león, no se va a quedar en el capítulo 1 de animales vivos. Las notas lo van a llevar hacia otro lado. Entonces recuerda, la verdadera orientación
clasificación está en los textos de las partidas y en las notas de sección y en las notas de capítulo, no en los títulos. Muy bien. Si tenemos consultas, es el momento de poderlas hacer. ¿Tenemos preguntas? ¿Algún punto tal vez de la regla interpretativa? ¿Algún punto que tengamos que volver a retomar? ¿Algún producto que quisieran clasificar? ¿Alguna duda? ¿Alguna casuística que quieran compartir? Otra cosa importante de la regla 1 es que las reglas que le suceden, es decir, la regla 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4, 5A, 5B y 6, las reglas que le suceden no pueden contradecir a la regla 1. No la pueden contradecir. Porque la regla 1, al final de su texto, si tienen ustedes la norma a la mano, la regla 1 al final de su texto nos dice: y si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas siguientes. Y ahí empiezan las demás reglas. Y si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo a las reglas siguientes. Ese es el preámbulo para mirar las reglas del 2 al 6. Entonces, esta regla, vamos a llamarlo así, es la regla madre. Ninguna regla que venga debajo de ella va a poder superarla, va a poder estar por encima de la regla 1. Si nosotros clasificamos en base a la regla 2, 3, 4, 5 o 6, pero hacerlo supone violentar la regla 1, esa clasificación no tiene asidero legal. La regla 1 es la matriz. Siempre leer las notas y entender el valor que tienen los títulos. Solo un valor indicativo. Muy bien. Hemos llegado al final de nuestro webinar de hoy, donde hemos hablado de la regla interpretativa 1. Para el webinar de la siguiente semana, de día viernes, tenemos preparado la siguiente regla, así que muy atentos por favor. Y siempre este tema de la nomenclatura pues es un tema de práctica, ¿no? Los invito a estar siempre conectados a las transmisiones de CAMEX. La Cámara Peruana de Comercio Exterior tiene muchos productos de formación, de capacitación para darles, y que ustedes, espero, los tomen, sea de su provecho, en pro de sus proyectos empresariales, claro está. No se olviden de visitar la página Facebook de CAMEX, la web de CAMEX, camexperu.org.pe. Puedes visitar cursosonline.as, donde encontrarán los webinars de los diferentes especialistas. Si quisieras enviarme un correo para consultarme algún tema que hayamos estado desarrollando y que de repente el mismo día del webinar no lo pudiste consultar o lo recuerdas a posterior, puedes escribirme a rprivat@camexperu.org.pe.
rprivat@camexperú.org.pe. Y te invito también a que puedas unirte a mis redes sociales, Raúl Privat Pando, en Facebook, YouTube e Instagram. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Nos estamos viendo en un siguiente webinar de liquidador y sectorista aduanero la próxima semana. Hasta entonces. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos y muy buen fin de semana.